Bienvenidos a la clase de química orgánica, a la sesión 9, aldehídos y cetonas. El día de hoy vamos a conocer más acerca de estas funciones orgánicas, exactamente cómo reconocemos tanto a los aldehídos y cetonas, cuál es la estructura que tienen químicamente, cómo vamos a nombrar a este tipo de compuestos y algunas aplicaciones. En nuestra vida diaria hemos tal vez escuchado acerca del formol o tal vez hemos escuchado acerca de la acetona. Ambos son compuestos que tienen un origen orgánico. Entonces, estos compuestos tienen una aplicación industrial, pero también se pueden encontrar de manera natural. El logro entonces de la sesión es que al finalizar el estudiante nombra y formula compuestos oxigenados, es decir, los aldehídos y cetonas, teniendo en cuenta las características y propiedades de los compuestos orgánicos, en base a las reglas de la nomenclatura IUPAC y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy? Vamos a desarrollar en este caso a los aldehídos, sus propiedades, cómo vamos a nombrar a este tipo de compuestos, es decir, cuál sería la nomenclatura IUPAC. Lo mismo con las cetonas, vamos a ver algunas propiedades y cómo nombramos a este tipo de compuestos. Asimismo, mencionaremos algunas aplicaciones industriales. Aquí tenemos un cuadro de las funciones químicas orgánicas oxigenadas. Si tú puedes apreciar, dentro de este cuadro está el aldehído y también está la acetona. Hay que indicar que cuando el aldehído forma parte de una cadena y es en este caso el grupo funcional principal, siempre va a terminar en este caso el nombre en al. Y si fuera la acetona, la cadena principal, en este caso, entonces el nombre terminaría en ona. ¿Qué son los aldehídos? Son compuestos orgánicos que en sus moléculas presentan el grupo funcional carbonilo. ¿Cómo reconozco en este caso al aldehído? Lo voy a reconocer de la siguiente manera. El carbono está unido mediante un enlace doble con el oxígeno y también este mismo carbono está unido mediante enlace simple con un hidrógeno. A este carbono, puede unirse cualquier radical. En la práctica, para obtener un aldehído, por ejemplo, se puede oxidar un alcohol primario. Aquí tenemos como ejemplo el propanol. Recuerda que los alcoholes terminan en ol, en el caso de su nomenclatura. Se oxida y nos da como resultado el compuesto llamado propanal, donde, si te das cuenta, la terminación es al. Todos los aldehídos siempre terminan en al. Y lo reconocemos porque el carbono está unido con el oxígeno y con el hidrógeno, el CHO, CHO. Siempre que veas el CHO, CHO, estamos hablando de un aldehído. ¿Cuáles son las propiedades físicas en este caso de los aldehídos? Bueno, los aldehídos de bajo peso molecular son líquidos, excepto el formaldehído. El formaldehído, o también conocido con el nombre de metanal, que se encuentra en estado gaseoso. Del carbono 12 en adelante ya son sólidos.
Los aldehídos de peso molecular bajo tienen generalmente olores penetrantes y también son desagradables. Y los aldehídos a partir del carbono 6 es todo lo contrario, presentan olores agradables y algunos de ellos se utilizan en la perfumería. El punto de ebullición de un aldehído es menor que un alcohol que contiene el mismo número de carbonos que el aldehído. Estos compuestos tienen diferentes usos. Aquí tenemos el aldehído de menor peso molecular, que sería el metanal o aldehído fórmico, también se le llama formaldehído. Resulta que este compuesto en realidad es un gas, pero cuando está disuelto al 40% se vende con el nombre de formol, y el formol es un poderoso desinfectante. También se emplea para conservar, en este caso, piezas anatómicas. Cuando una persona a veces fallece, le inyectan a veces formol, bien, para evitar la descomposición. Hay un compuesto llamado benzaldehído. Es un compuesto bastante importante porque se emplea en la preparación de diversos colorantes y en algunos casos perfumes. El benzaldehído es un compuesto químico que consiste en un anillo de benceno. Bien, este hexágono que ustedes ven aquí es el benceno y que está unido a un aldehído. A toda esta estructura se le conoce con el nombre de benzaldehído. Nomenclatura. ¿Cómo vamos a nombrar en este caso los aldehídos? Todo depende del número de carbonos. Siempre los aldehídos debe al final llevar el sufijo al, siempre y cuando estemos seguros que la estructura lleva al grupo, en este caso carbonilo. Cuando digo grupo carbonilo hago referencia al carbono, hidrógeno y oxígeno, que pertenece al grupo funcional aldehído. Veamos la estructura. Si tú te das cuenta, tiene sustituyentes como el cloro y el CH3. La menor numeración, el carbono número 1, lo tiene justamente donde se encuentra aquí la función aldehído, o sea, el grupo carbonilo. Entonces el carbono 2 sería el que está a la izquierda y así sucesivamente. Carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Tanto el cloro como el metil están quedando como sustituyentes. Primero se nombra el cloro, bien, por orden alfabético, y luego se nombra el metil. Utilizo el prefijo ex porque estamos hablando de 6 carbonos que tiene mi cadena principal, y si te das cuenta debe terminar en al porque la función principal aquí es el aldehído. Por lo tanto, en el nombre al final debe ir el sufijo al. Ciertos aldehídos sencillos y muy conocidos tienen nombres comunes reconocidos por la IUPAC, como el formaldehído y el acetaldehído. Estas raíces se utilizan mucho en la nomenclatura común. Bien, el formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, el butiraldehído, valeraldehído, etc. Bien, siempre van acompañados de la palabra aldehído y esta raíz. Cuando tiene un solo carbono se utiliza el prefijo form. Cuando tiene dos carbonos el prefijo acet, propión, butir y así sucesivamente. Pero ojo, esto solamente
se usa en la nomenclatura común. Tenemos un ejemplo. Aquí recuerda que el carbono número 1 debería ser aquel carbono que está dentro del grupo carbonilo, es decir, en el CHO. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y este vendría a ser el carbono 5. Lo demás estaría quedando como sustituyente, tanto el metil y el etil. Nombro primero el etil por un tema del orden alfabético, luego sigue el metil que está unido al carbono 4 y luego utilizo el prefijo pent que nos indica que la cadena principal tiene 5 carbonos. En el carbono 3 está el doble enlace, por eso se le está colocando 3 en y al final se le coloca al por, en este caso, el grupo carbonilo. Recuerda que esta estructura es un aldehído. Aquí tenemos otro ejemplo. Siempre el carbono, bien, donde está el grupo carbonilo, tiene que ser el carbono número 1. Luego sigues carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6 y el carbono 7. Lo demás estarían quedando como sustituyentes, es decir, el CH3 queda como sustituyente, el bromo y el CH3, el metil. Por lo tanto, aquí nombro primero al bromo en orden alfabético, luego a los dos metiles, 3,4 dimetil, y luego utilizo el prefijo ept, porque acuérdate que la cadena principal tiene 7 carbonos. En el carbono 6 está el triple enlace con la terminación en al. Recuerda que la función aldehído tiene prioridad sobre el doble enlace o sobre el triple enlace. Algunas reacciones principales de los aldehídos. La reacción de oxidación. Aquí lo que va a suceder es que un aldehído cuando se oxida podría dar como resultado un ácido carboxílico. Bien, aquí está en este caso el grupo carbonilo que se oxida, bien, y se convierte al final el compuesto en un ácido carboxílico. Este es el grupo carboxílico. También se puede dar una hidrogenación, es decir, una reducción de alcoholes. En este caso, el aldehído, aquí ves el grupo carbonilo, se reduce para formar un alcohol y me doy cuenta por el OH. El propenal, por ejemplo, se reduce para formar el compuesto propanol. Hablemos un poco ahora acerca de las cetonas, que también son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno dentro de su estructura. También presentan al grupo funcional carbonilo, así se le llama, también se le llama carbonilo, pero en este caso el carbono solamente está unido con oxígeno, ya no con hidrógeno. Bien, y lo puedes identificar de esta manera. Bien, aquí tienes la fórmula general. Ahí puedes notar que el carbono se une con el oxígeno mediante un enlace doble. Y a la izquierda y a la derecha pueden ir ciertos, en este caso, radicales o sustituyentes. ¿Cómo nombramos en este caso a las cetonas? Podemos utilizar la nomenclatura común. ¿Qué me dice la nomenclatura común? Que vamos a ubicar primero
en este caso al carbono con el oxígeno, bien, para cerciorarnos que se trata de una acetona, también se le llama grupo carbonilo, y nombramos, bien, nombramos en este caso el etil, que es el que está hacia la derecha, y el metil, que está a la izquierda, siempre con el nombre cetona. Lo mismo con el otro ejemplo, metil-metil sería dimetilcetona. ¿Cómo nombramos según la nomenclatura IUPAC? Bueno, en este caso depende también del número de carbonos, pero la terminación siempre tiene que ser en ona. Tiene que ser aquí en ona. Veamos un ejemplo. Si te das cuenta, esta estructura tiene 3 carbonos, 1, 2, 3. Por lo tanto, el nombre sería propanona. Recuerda que prop significa 3. Aquí tenemos otro compuesto. Hay que resaltar que cuando yo vea al carbono con el oxígeno e identifico que se trata de una cetona, entonces tengo que procurar que ese carbono tenga la menor numeración posible. Por lo tanto, en este caso vendría a ser el carbono número 2. Bien, quiere decir que estoy dando la numeración de izquierda a derecha. Como hay 6 carbonos, no hay sustituyentes aquí, mi cadena principal son 6 carbonos, por eso utilizo el prefijo ex. En el carbono 2 está el grupo carbonilo de la acetona, entonces por eso se menciona 2, con la terminación en ona. Tenemos aquí algunos ejemplos. Visualicemos, aquí yo veo al grupo carbonilo de la acetona, ya sabes que debe llevar la menor numeración posible, por eso se está contando de derecha a izquierda. En el segundo ejemplo, aquí veo al carbonilo de la función cetona, por lo tanto me conviene contar de derecha a izquierda para que este carbono tenga la menor numeración posible. Recuerda que en el nombre se ordena alfabéticamente, por eso el bromo se coloca antes que el cloro y el cloro antes que el metil. ¿Qué reacciones podemos encontrar en las acetonas? La reacción de reducción. Quiere decir que una acetona, aquí está el grupo carbonilo del grupo de la función cetona, quiere decir que una acetona se puede reducir para obtener, en este caso, un alcohol. También se podría reducir una acetona para producir, en este caso, un alcano. Aquí tengo la propanona, bien, ahí está el grupo carbonilo de la acetona. Tengo la propanona que al reducirse se convierte en propano, que vendría a ser un alcano, un hidrocarburo. También se pueden oxidar esta acetona llamada pentan 3-ona, ahí está, el grupo carbonilo de la acetona. También se puede oxidar para dar como resultado un ácido carboxílico, llamado en este caso ácido etanoico. Me doy cuenta que es un ácido carboxílico porque el carbono está unido con 2 oxígenos y un hidrógeno, este último a su vez. Es decir, el oxígeno está unido mediante enlace simple con el hidrógeno. ¿Qué propiedades tiene las cetonas? Bueno, en el caso de las cetonas podemos mencionar lo siguiente.
También son compuestos orgánicos que los de bajo peso molecular son líquidos y a partir del carbono 9 son sólidos. Su temperatura de ebullición son menores que los alcoholes, claro que tienen la misma cantidad, en este caso de carbonos, y en general tienen menor densidad que el agua. Si hablamos de la polaridad, podemos decir que son más polares que los aldehídos, razón por la cual tienen mayor temperatura de ebullición que los aldehídos de igual número de carbonos. Aquí mencionamos un poco a la propanona. Yo sé que has escuchado acerca de este compuesto. Se le conoce de manera comercial como la acetona y en la nomenclatura común también se le llama como dimetilcetona. Es un disolvente bastante conocido, es un líquido muy volátil, en realidad es incoloro y su punto de ebullición es 56 grados Celsius. Y bueno, todos conocemos, de repente tiene un olor bastante característico. Aquí les dejo algunas referencias para que puedan consultar algunos conceptos y aclarar sobre todo tal vez alguna duda. Gracias.